Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas. ¿Tienen alguna duda? Respóndame con el micrófono, no hay ningún problema. No me molesta. Bien, solo somos 7. Conmigo, ¿no? Con 7. 3, 6, 7. Bien, ya son las 14:40. Vamos a dar inicio a la rotación de neurocirugía con la primera clase que es recuerdo anátomo, el microanatómico y hipertensión endocraneana. Bien, la rotación, como ustedes entenderán, tiene más o menos un mes y corresponde a realizar, gracias, buenas tardes, Gabriela, Vivian, ver la patología neuroquirúrgica, ¿de acuerdo? En la mañana ya le envié una relación de libros a su compañero, que está rotando con nosotros, Renzo Félix. Les va a hacer llegar los libros a todos que les he mandado para que puedan leer y, bueno, hacer sus seminarios que también tienen que hacerlos con cada uno de sus profesores que están rotando. ¿De acuerdo? Vamos a compartir la pantalla. Ok. Vamos a abrir. Ok. Bueno, vamos a empezar la primera clase, la primera parte de la clase, con anatomía microquirúrgica. Ok. Bien. Vamos a hacer un recuerdo de las partes más importantes desde el punto de vista de microcirugía cerebral y un recuerdo anatómico de la hipertensión endocraniana, su clínica, su manejo y las complicaciones que hay. La anatomía y neurodiagnóstico es la primera parte. Como ven ustedes, aquí les quiero poner en su conocimiento de que todos los pueblos antiguos han tenido algo que ver con la trefinación, con la craneotomía, con la trepanación craneana. Se sabe, se han encontrado cráneos paleolíticos en Europa, en América, pero lo más connotado para la gran mayoría de libros de neurocirugía es la presencia de la trepanación entre nosotros en el Perú, en los Paracas. Ha trascendido y figura pues en todos los libros de neurocirugía connotados como Jumans, todos los libros que se respeten, pues que tienen trayectoria por la actitud enciclopédica de los colegas nos revelan estos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí curiosamente a este señor se le ha hecho una plaqueta cuadriculada, miren ustedes los sacados de ese pedazo de hueso, y se le ha colocado una lámina, una plaqueta de oro, ¿no? De oro de 14. Ya. En este caso, por ejemplo, se le ha deformado el cráneo y se le ha hecho una trepanación frontal. Curiosamente acá ya ha habido avance del hueso para llenar el espacio, o sea que
ha tenido bastante supervivencia después del procedimiento que le han hecho. Y estos son los instrumentos que se han encontrado que se utilizaban para hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas. Y bueno, ha sido así entre nuestros antiguos. En la Edad Media también se ha hecho craniotomías. Generalmente tenían relación con los procedimientos hechos después de las batallas, donde se utilizaban pues macanas, porras, utilizaban artefactos contundentes para destrozar el cráneo, a pesar de que tenían casco y todo eso, ¿no? El instrumental que se usaba, como ustedes ven, quisiera que reparen en este detalle. Miren, este es más o menos del siglo XV. Ambroise Paré utilizaba esto en Francia. Ambroise Paré utilizaba en Francia. Tienen su trépano, sus mismos aparatos de trépano para hacer el hoyo de trepanación. Ese mismo instrumental continuaba en el siglo XIX. Ustedes acá, los trépanos para hacer el hoyo. Y este es acá en el siglo XXI. O sea, todavía se utilizan. Este es el mismo principio. Tienen ustedes acá el trépano, acá está el alargador del trépano, este es el alargador del trépano, y acá la flecha para hacer el hoyo y la trefina para ampliarlo. Sea en forma tubular o en forma redondeada y para niños. O sea, y este trépano que ven ustedes se llama trépano de Hudson, así se dice, Hudson, trépano de Hudson. Es el clásico. Yo lo conocí en el año 1970, cuando empecé a hacer medicina y estaba dedicado a la neurocirugía de esos años. Este trépano, este juego, lo regalamos a los médicos que terminan la residencia de neurocirugía después de 5 años de formación. Es nuestro regalo para que tengan su trépano. Esto lo preparan a hacer un quirúrgico, un señor, este es un torneo que tenemos que es muy, muy bueno, muy eficiente, que hace esos aparatitos. O sea, realmente se mantiene. Obviamente que con el avance del uso del gas, de la electricidad, tenemos trépano eléctrico, tenemos trefina eléctrica, vamos a ver más adelante, pero aún se utiliza. Cuando fallan los otros aparatos, cuando hay apagón, cuando no hay gas, tenemos que usarlo y lo tenemos. O en emergencia, en cualquier emergencia aguda, tenemos que utilizarlo. O sea, y no tiene nada que envidiar del siglo XV, del siglo XVI. O sea, realmente en eso estamos. En ustedes acá, esta representación, este será pues de 800 antes de Cristo, ¿no? Una idealización de cómo operaban nuestros antiguos paracas. No tenían anestesia, utilizaban infusiones, pócimas, o lo agarraban al pobre. O acá en el siglo XVIII, a William McEwen, famoso cirujano, no usa guantes, miren ustedes, no tiene barbijo, así se operaba con gran nivel de infecciones. Igual acá el cirujano está con las manos ensangrentadas y con todos sus alumnos que están aprendiendo la cirugía, el famoso William King. Este es uno de los que primero sacó un meningioma cerebral. O sea, como ven ustedes, hay una evolución paulatina y ahora utilizamos esto. Ahora utilizamos un cabezal de 3 puntas para que no se mueva la cabeza cuando hacemos la trepanación. Acá tenemos un paciente de cúbito dorsal con la región frontoterrenal expuesta para hacer una craniotomía. Acá tenemos un paciente en lateral para hacer una retromastoidea, que está acá la incisión señalada, acá está señalado de lo que vamos a operar. Y el monitoreo. El gran avance en los últimos 30 años, 40 años ha sido la neuroanestesia. O sea, la anestesia es súper especializada en neuroanestesia. O sea, el conocimiento de las funciones del sistema nervioso central se ha multiplicado fabulosamente con la neuroanestesia. Es más, el neuroanestesiólogo no es igual que el anestesiólogo general. El neuroanestesiólogo del tratamiento del paciente que se va a operar. Tanto igual pasa con el intensivista que recibe al paciente en el postoperatorio inmediato. No es un intensivista cualquiera, es un neurointensivista que conoce todas las funciones del sistema nervioso central, con todos los problemas de la presión de perfusión, de la oxigenación, del CO2 que vamos a ver más rato al curso de la clase. Pero ven ustedes acá que solamente colocar al paciente, colocarlo en posición quirúrgica para que no se mueva, es todo un aprendizaje. Y eso lo hacemos los residentes. Nosotros cuando era residente, yo me considero todavía residente. Lo colocamos y lo hacemos. Tenemos que proteger el plexo braquial con una almohadilla en la axila.
el codo para evitar la lesión al nervio cubital. Hay que poner una almohadilla acá, ¿no? Una colchoneta adecuada para que no haga escaras, colocarlo de tal forma que no haya problemas con el tubo, el monitoreo, etcétera. Es toda una parafernalia que ya nos hemos acostumbrado a hacer. Pero quizás el avance más grande que ha habido en la neurocirugía es el uso del microscopio. El uso del microscopio quirúrgico empezó, según todo lo que hemos escuchado y bueno, y se ha escrito y se ha hablado sobre eso, en el año más o menos, en el año 63, 64, el doctor Gacy Hill visitó Estados Unidos y por San Francisco, me parece, o Los Ángeles, estuvo viendo operar a un famoso otorrino que es el doctor House. Este otorrino, este otorrino utilizaba para hacer microcirugía del oído medio, de los huesecillos, del martillo, del yunque, del estribo, hacía microcirugía, utilizaba el microscopio que utiliza el patólogo, ese chiquito del patólogo, el que utiliza para ver sus láminas. Bueno, lo utilizaba este señor. Y según lo que dicen, el doctor Yazargin miró eso y habló con todos los expertos, pues los tecnócratas de la SAIS, la casa SAIS, que tiene una gran casa de microscopios. Y bueno, les dio la idea de hacer el microscopio más grande. Ven ustedes acá, el microscopio, dos laterales, el campo, 30 aumentos, para poder hacer cirugía de las estructuras cerebrales. Y eso fue grande, pues, porque inmediatamente cambió todo, totalmente. Eso se ha ido multiplicando, se ha ido perfeccionando, se ha ido complejizando, de tal forma que, miren, si este microscopio tenía 30 aumentos, una ayuda lateral, con su micrómetro, macrómetro, para manualmente buscar el fondo, iluminado, qué sé yo, comparen este microscopio que más o menos costaría, pues, unos, ¿cuánto? $50,000, quizá un poco más, a este Pentero 900, que este es nuestro Pentero, que este lo hemos comprado en el año 2013, 2014, que nos costó $900,000. Este Pentero 900 tiene todos los avances de multimedia. Tiene disco duro, entrada para USB, para grabarlas, para tomar fotos, para filmar en video. Tiene 10 gigas, se llaman, ¿no? 10 gigas creo que tiene para guardar las imágenes, las operaciones. Tiene sistemas para ver coloraciones, para ver infrarrojo, para ver las coloraciones que se están usando, pues para la fluoresceína, que se utilizan para avanzar en la cirugía. Y el que queremos comprar ahora es esta maravilla que se llama Kinevo. Este Kinevo es el último grito de la moda, podría decirse, ¿no? Pues vale cerca de $1,300,000. Estamos en todo el tema de operar el Kinevo. Miren ustedes acá el Kinevo en acción. Este Kinevo en acción está operando, acá está mirando, todo se ve en grande. Todo lo, o sea, miren ustedes en la pantalla, mira todo lo que se ve. O sea, es una maravilla. Pero hay problemas, pues, problemas económicos, problemas políticos, etcétera, etcétera. Miren ustedes, el año pasado exactamente, por estas fechas en mayo, el doctor Lawton, que trabaja en el Instituto Barrow, dio de baja a 19 Penteros 900. Los dio de baja. Y subió una cantidad igual de Kinevos. ¿Para qué? Para hacer cirugía macro, o sea, cirugía a pacientes. Y los penteros bajaron para hacer prácticas, para hacer cirugías en cadáveres, para aprender a hacer microcirugía, disecar, hacer cirugías, hacer prácticas ahí. ¿Ya? Nosotros estamos luchando para que nos compren uno. Imagínense ustedes cómo cambian las cosas. Y bueno, con el microscopio y gracias al aporte de un colega que se llamó porque ya falleció, Albert Roto, muy amigo de nosotros los peruanos, muy amigo, muy correcto el caballero, trabajaba con microcirugía Roton,
y nos enseñó a aprender en el cadáver, pues todas las, digamos, los reparos anatómicos, los senos, las arterias, la cerebral media. Nos enseñó a entender de que una cosa es la macro, otra cosa es la microcirugía. Acá tenemos la disección de la sustancia blanca, de los centros, de los haces cortitemporales, todas las, o sea, lo que ahora se va a ver más adelante, vamos a verlo en la tractografía. Son disecciones de la sustancia blanca, están muy de moda. Ya están pues dándonos la pauta para poder operar sin lesionar a los fascículos. Acá, por ejemplo, tienen ustedes una cirugía intraventricular, acá tienen una ablación del tercer ventrículo, toda la lámina cuadrigémina, la pineal, en fin. Acá tienen el tercer nervio, acá tienen el quiasma, en fin, tienen pues toda la disposición, ¿no? Tal como se ve, estas son preparaciones hechas siguiendo las enseñanzas del doctor Roton. Esto ya es Roton. Estos son cortes de Roton, donde se ven, miren, prácticamente, así como en el vivo, todas las ramitas, las arteritas y las venitas. Entonces, uno aprende acá, uno, a ubicarse en el espacio, dos, a aprender de memoria todas las arterias que uno va a encontrar, las variaciones anatómicas, para no lesionar. Acá, por ejemplo, tienen ustedes un abordaje frontal, anterior, bifrontal. Se levanta el glóbulo frontales y tenemos abajo, inmediatamente abajo nosotros, a los nervios olfatorios, al tallo pituitario, a la lámina terminalis. La lámina terminal, que acá inmediatamente por acá se ingresa al tercer ventrículo, acá está el quiasma, nervio óptico, la carótida, A1, la comunicante, la silviana, la bifurcación. Son los lugares más frecuentes de cirugía, la coroidea, la comunicante posterior. El comunicante posterior, ¿se dan cuenta? O sea, ese es trabajo de Roton. Más trabajos de Roton, miren ustedes, la arteria coroidea posterior, todas las ramas de la arteria coroidea en la región del hipocampo. Este es frecuente verlo porque siempre hay patología temporal que hay que conocer, que es ricamente vascularizada, como ven ustedes, tiene bastantes arterias, la región del hipocampo. Igual acá, más cortes, se ha retrocedido, pero este doctor Vizcaya ha sido un discípulo de Roton también, que nos enseña las diferentes formas de enfoque del microscopio para poder hacer los abordajes de toda la región frontolateral, de toda la patología que se encuentra en esta zona. Ustedes acá, por ejemplo, tiene un meningioma, extirpación pre y postoperatoria, acá tiene un tumor de silla turca, aquí tiene otro igual pre y postoperatorio, cómo la resección es total y cómo se hace el abordaje para poder extirpar esos tumores. Igual es en la fosa posterior, donde tenemos al cerebelo, y tenemos que entrar a operar por lesiones de la fosa posterior. Es una zona bastante complicada, pero gracias a los trabajos de Roton conocemos las zonas quirúrgicas, conocemos los abordajes a través del vermicerebeloso, de la región telovelar, etcétera, ¿no? El estudio del sistema nervioso central ha aumentado paulatinamente conforme han pasado los años. En los años 70, por ejemplo, solo teníamos la radiografía de cráneo, frente y perfil. Teníamos la neumoencefalografía, la iodoventriculografía, que ya no se hace. Ya no se hace. La mielografía, que se colocaba lipeola en la médula, ya no se hace. La arteriografía, que se inventó en el año 28, 27, 1927, 29, 1929. Un portugués, ¿no? Egas Moniz la inventó la arteriografía. Se convirtió en el estudio por excelencia, como ven ustedes acá. Este es un preparado anatómico con las arterias y esta es la arteriografía. Se coloca una estancia de contraste. Nosotros en los años 80 la poníamos a través de las carótidas por punción directa, ahora no se hace así. Ahora se utiliza la arteria femoral con cateterismo de Seldinger, se pasa a catéteres finísimos y se hace la arteriografía. Es el gol estándar. Con eso conocemos nosotros la patología vascular en todas sus dimensiones. Vascular, arterial, venosa. Tenemos una idea exacta de lo que está pasando desde el punto de vista vascular. ¿Ya? Acá ven ustedes la zona de las venas
en la confluencia de los senos, que correspondería a acá de abajito está la pineal. Es una zona de mucho riesgo. Hay meningiomas en esta área, pinealomas, hay cavernomas. Acá tiene una arteriografía con sustracción de imagen. Acá tenemos todas las ramas. Esta es la carótida interna, la carótida intracraneana, esta es la carótida en seno cavernoso. Acá tienen cerebral anterior y sus ramas, la cerebral media y sus ramas, M1, M2, M3, todas las ramas. O sea, se estudia profundamente, tanto en el lado arterial que acabamos de ver como en el lado venoso. Acá tenemos las venas, el seno transverso del otro lado, el seno sigmoide de bajada, el seno longitudinal superior. Y lo bueno de esto es que nos permite conocer la vascularización. Entonces nosotros tenemos que la parte vascular la podemos estudiar desde tres aspectos. Uno, con la arteriografía convencional, que se llama arteriografía por sustracción digital. Esa es una. Dos, se puede estudiar colocando contraste a una tomografía y se llama angiotomografía o angiografía por tomografía. Y tres, se puede colocar contraste y hacer una resonancia, o sea, una angioresonancia, o sea, un estudio angiográfico por resonancia. Tenemos tres posibilidades y las tres se tienen que hacer. Cuando vamos a discutir un cuadro vascular cerebral, tenemos que contar con arteriografía digital, angiotomografía y angioresonancia. Con esas tres fuentes de información, podemos tomar una decisión sobre un problema grave vascular. Malformaciones, aneurismas, cavernomas, fístulas, cualquier patología vascular, también tumoral con componente vascular, se decide con esos tres. Arteriografía por sustracción digital, que es el gold estándar en nuestro país, todavía sigue siendo lo mejor. Se puede hacer para terapia endovascular. El problema es que es bien costosa y se necesita gente bien entrenada. Y a veces pues no está a la mano y es invasiva. ¿Por qué? Porque hay que colocar un catéter. Hay sí, más o menos se calcula que el 2% fallece o tiene complicaciones. Nosotros hemos visto algunas, pero no tanto pues como que se mueran, pero realmente sí. Cada vez las complicaciones son menores, existe más cuidado, consentimiento informado. El principal problema, colegas, es cuando nosotros recibimos al paciente, digo nosotros, ustedes en emergencia, cuando lo reciban, no le pregunten al paciente si es alérgico al yodo. Pasa tranquilo nomás hasta que de repente, ¡pum!, hace choque anafiláctico. ¿Por qué? Porque era alérgico al yodo. A nadie se le ocurrió preguntar. Siempre hay que preguntar si es alérgico al yodo. Si es alérgico al yodo, ni modo, no se hace para nada. Todo se hace con resonancia. ¿Por qué? Porque para la resonancia no hay alergia. ¿Ya? Entonces igual se le hace la angiografía por tomografía, es un estudio completo, se hace reconstrucción tridimensional, salen unas imágenes maravillosas. En algunos países del mundo, especialmente, por ejemplo, hemos tenido nosotros a un finlandés, al doctor Gernes Niemi, trabajando con nosotros acá en Lima, en Perú, y él nunca ha usado arteriografía, solo usa angiotomografía. Para él es suficiente, más que suficiente. La resonancia, por ejemplo, ahora se ha convertido en algo usual. Angioresonancia le hacen en todos los centros de resonador de Lima a gente que tiene una caída, un golpe, dolor de cabeza, migrañas, le piden una angioresonancia y aparece un aneurisma. Son hallazgos. ¿Por qué? Porque es un estudio no invasivo. Tanto la angiotomografía como la angioresonancia son estudios no invasivos que se utilizan en la práctica común y permiten encontrar sorpresas, ¿no? Eso es lo bueno. Acá tenemos otro estudio que se llama la tomografía. Es un estudio muy importante que deben conocerlo. La tomografía trabaja con densidades. Con densidades. Entonces tenemos una imagen hiperintensa que es la sangre. El hueso es hiperintenso. Las calcificaciones se ven hiperdensas. Se ven hiperdensas. Trabaja con densidades. La densidad del hueso es 1000 unidades Hounsfield. 1000. La del agua es 1.
La del aire es -1000. El aire se ve negro. ¿Por qué? Porque no tiene densidad de aire. Eso se ve cuando hay neumoencéfalo o hay fístulas donde el aire penetra al cerebro, ¿no? Entonces acá tienen ustedes imagen hiperdensa, sangre, hiperdensa, hueso, hiperdenso. Contusión, acá el señor le han golpeado, que ha hecho por contragolpe, ha hecho un infarto, ¿no? Es una contusión hemorrágica por el impacto, ¿no? Ustedes sacan el impacto, acá se ve el impacto. Igual acá, un impacto acá en el otro lado, fíjense, ha hecho un tremendo infarto. Bien, aquí les presento la angiotomografía que les hablaba. Ven ustedes, ahí está la imagen de la tomografía, el angiotem y la reconstrucción 3D, tridimensional de esta angiotomografía. Ahí está la imagen, el aneurisma. Igual la resonancia simple, la angioresonancia y la reconstrucción de la angioresonancia. Ahí está la imagen, perfectamente visible, ¿sí? Son estudios que se van complejizando. Entonces estamos hablando ya de arteriografía, de tomografía, de resonancia, de angioresonancia, de angiotomografía, y seguimos buscándole más complejidades. La resonancia puede ser con contraste y sin contraste, la resonancia simple. La resonancia tiene un T1, un T2, pero lo que importa es que nos encuentre masa. Encuentra masa la resonancia. Para ustedes, desde el punto de vista de que están en emergencia, encuentran lesiones únicas como esta tremenda lesión o lesiones múltiples como estas metástasis, ¿no? Lesiones múltiples. O lesiones en la fosa posterior como este de acá, que son lesiones mixtas, sólido, líquidas, ¿no? Mixtas. O esta lesión tan característica que tiene necrosis, característica de un tumor que se llama glioblastoma multiforme. Es una necrosis. Les hablaba de la angioresonancia. Acá tienen ustedes imágenes de angioresonancia, ¿ven? Bien clásicas, bien claras, ¿no? Pero el estudio con resonancia sigue avanzando. La resonancia es bien completo. No solamente va a dar imagen en T1, en T2, sin contraste, con contraste. No solamente va a dar el FLAIR, también da la espectroscopía, que es otro estudio que hace la resonancia, la espectroscopía. ¿Y qué hace la espectroscopía? La espectroscopía nos mide la concentración en alguna masa de aminoácidos, como cuáles: colina, N-acetilaspartato, ácido láctico, creatina. Entonces, cuando mide en un cajón que se llama voxel, este tumor tiene bastante colina. ¿Por qué? Porque este tumor tiene bastante muerte celular y necrosis celular y se traduce en la colina alta. Entonces, si tenemos una imagen que tenga colina alta, inmediatamente sospechamos que se trata de un glioblastoma multiforme. O sea, hay una patología bastante delicada. También se hace por resonancia, difusión y perfusión para ver qué zonas tienen bastante vascularidad y qué zonas no tienen. Miren ustedes, acá hay un cambio en la vascularidad, ¿no? O también se hace resonancia funcional, donde al paciente se le pide que escriba, que hable. Entonces, en la resonancia, acá, por ejemplo, se le pide que esté moviendo el dedo derecho, ¿ven? Y se traduce en actividad en el lado izquierdo. Entonces, ayudan la resonancia funcional a localizar el área motora que nos interesa. Básicamente estudiamos el área motora y el lenguaje. Nos interesa el lenguaje, respetar el área del lenguaje. No podemos permitir, pues, entrar a operar a un paciente para que salga mudo, ¿no? Si entra conversando y va a salir sin poder hablar, sería, pues, una iatrogenia brutal, ¿no? ¿Me entienden? No se puede, no es aceptable eso. Y avanzando más con la resonancia, el otro estudio que es la tractografía. ¿Qué es la tractografía? Lo que les dije, el estudio de la lactancia blanca, de los axones y los tractos que vienen en forma ascendente, descendente, que vienen de un hemisferio, en el mismo hemisferio, de adelante a atrás, de arriba a abajo, de adentro a afuera, o los que comunican ambos lados, que son las comisuras. La comisura por excelencia es el cuerpo calloso. También tenemos a la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior y los fornix, que traen información desde el hipocampo.
O sea, tenemos bastante información para analizar. Acá tienen ustedes la tractografía en todo su esplendor. Ustedes la corona radiada, que son axones, que van hacia la cápsula interna. Después siguen hacia abajo a través de la médula. También esas vías son de arriba a abajo. Y también van vías de adelante hacia atrás, de la región temporal o región frontal hacia la parietal, o de la región temporal hacia las vías ópticas, en diferentes estudios. Por ejemplo, este caso es un caso que siempre lo presentamos, es característico, no lo olviden. Esta es una lesión que ocurre con mucha frecuencia y que se estudia con tractografía. ¿Qué lesión es esta? Es gente joven generalmente que ve una moto o un vehículo a alta velocidad, sufre un impacto craneano con lesiones de aceleración, desaceleración, da vueltas en el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente se ven motociclistas. Y entonces, ¿qué ocurre? Al momento de examinarlo está en coma, en malas condiciones neurológicas, pero no encontramos hematoma, no hay hematoma. Entonces uno dice, ¿cómo puede estar en coma si no tiene hematoma? No hay explicación. Sí, la explicación ¿cuál es? Si se le hace tractografía se encuentra que se han roto los axones, ven ustedes acá, han cortado los axones. Este es el control, este es la patológica, y se han cortado los axones, se ha desaferentado, se han cortado los axones. Entonces, esto se llama injuria axonal difusa. Esto es lo normal, miren ustedes la corona radiada y miren acá, se cortó en la región anterior y la posterior. O sea, estas lesiones son severas, las lesiones de rotura, la lesión que se llama injuria axonal difusa. Injuria axonal difusa. Lesiones en el cuerpo calloso. El paciente está en coma y no tiene lesiones. Unos cuantos puntitos petequiales por un lado diseminados por el cuerpo calloso. Eso es todo lo que tiene. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar a un paciente en forma integral y que sospechamos que tenga un tumor, como en este caso, por ejemplo, o en este caso, entonces pedimos la tractografía para ver qué áreas están comprometidas y podemos estudiarlas en la corona radiada, podemos hacer en los tractos que van de un lado al otro, los que descienden. Acá tienen ustedes las bonitas imágenes en axial y en coronal de todos los tractos y acciones que distinguen cuando se hace tractografía. Entonces hay que pedir la tractografía. Acá tienen ustedes un tumor que está empujando hacia adentro, está prácticamente abriendo a los. Entonces cuando uno opera, tiene que tener extremado cuidado de no hacer daño y hacer con mucha cautela y suavidad y sacar solamente lo que corresponde. Por eso, la tractografía es un estudio que se usa cada vez más. Se utiliza para planificación quirúrgica, para algunas enfermedades neurológicas como el Alzheimer, desmielinizantes, para evaluar los tumores cerebrales, básicamente lo que nos interesa a nosotros, ¿no? No se olviden que también es útil por esto. Miren ustedes, estos son tractos descendentes. ¿Qué es la vía piramidal? Ven ustedes acá, esta es la médula. Se utiliza también para ver la patología de la médula, tumores, trauma vértebromedular. No se olviden nunca esta información que les doy sobre la médula. En médula pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, pueden encontrar ustedes un paciente que según la resonancia y la tomografía no tiene fractura, no tiene nada, pero está parapléjico. A veces se trata de un simulador. Entonces ustedes me dicen, doctor, le hago tacto rectal. Bueno, le hace tacto rectal. Y si no es concluyente, el examen que define es tractografía de médula. Acá no hay mentira. Acá si está cortado, está seccionado, sale. No hay mentira. Ahí sale todo. Entonces el mejor estudio que se hace en la médula es con tractografía. ¿Ya? También en la injuria cerebral traumática hemos visto, ¿no? En la injuria axonal difusa, para ver desarrollo del cerebro, para evaluar el nervio óptico. ¿Otros tejidos del ser humano se pueden evaluar con la tractografía? Sí, próstata, mama, riñón, útero, corazón, nervios craneales. Los nervios espinales se evalúan con tractografía. Como ven ustedes, este estudio es tan completo y tiene todo este campo de acción.
tanto a nivel sistema nervioso central como en el cuerpo humano. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? No lo hemos aumentado, éramos solamente 7. Vamos a tomar una foto. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Ok. Todo claro, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tomar la asistencia. Ok. Seguimos. Muchas gracias, Eric. Muy bien. Hipertensión endocraniana. A nivel del sistema nervioso central existen muchos síndromes. Síndrome motor, síndrome vestibular, todo un montón de síndromes. Si ustedes revisan Fustinone o cualquier otro libro de neurología o de semiología neurológica, van a encontrar los síndromes. Pero el más importante de todos, es la hipertensión endocraniana. Tanto así que figura como parte de nuestro esquema de trabajo. ¿Ya? La hipertensión endocraniana la enfocamos desde el punto de la doctrina de Monro-Kelly. Tenemos que saber cuándo una presión intracraneana es normal, cuándo patológica. Es un conocimiento que tienen que meterse en la cabeza, ¿no? La doctrina de Monro-Kelly, bien claro, caramba, nos habla de que a nivel craneano, perdón, vamos a regresar. La doctrina de Monro-Kelly nos habla de 3 compartimentos, ¿no? Tenemos 3 partes en un globo que es el cráneo, que es inextensible, que es una cavidad cerrada, que es el cráneo, y dentro tenemos 3 componentes. Ahora, 3 componentes. Líquido cefalorraquídeo, componente vascular, arterias y venas, o sea, sangre arterial, sangre venosa, y parénquima cerebral. Esos 3 elementos desencadenan y hacen todo el trabajo dentro del cráneo. Tienen una masa, tienen un peso, tienen un volumen, tienen una presión entre los 3. Entonces hablamos ya de PIC normal y PIC patológica. ¿Cuál es la presión intracraneana? La conjunción simétrica, la conjunción de estos 3 elementos generan una presión. Se llama presión intracraneana, que se ha dosado entre 11 y 15 milímetros de mercurio, como, digamos, un promedio. Puede ser más, puede ser menos. Pero por encima de 20 llama la atención. Ya uno tiene que poner las alertas, lo que se llama la bandera roja. Por debajo de 11 también. Entonces estamos hablando ya de normotensión entre 11 y 15, hipertensión más de 15. Obviamente que existen niveles. Por ejemplo, una presión intracraneana de 20 llama la atención. Hay que empezar a ver qué pasa y a tratarla. Una presión de 30 ya escapa dentro de los controles, ya no es aceptable. Ya tiene que tratársela de forma más agresiva. Y si es sostenidamente por encima de 30, ya tiene que operarse, tiene que hacer una craneotomía descompresiva, o sea, abrir el cráneo para salvarle la vida. ¿Se dan cuenta? Tienen que abrir el cráneo. Entonces, existe hipertensión endocraniana cuando sube y no se puede compensar por dos mecanismos compensatorios que el cerebro, que la anatomía humana pone para tratar de compensar ese aumento de presión que existe en esa caja craneana cerrada, no ayuda. Y entonces tenemos que tomar parte, de eso vamos a hablar ahora.
Y si no podemos controlarla, si la presión sube por encima de 30, por encima de 30 se dispara y ya no la paramos. ¿Y cuándo para? Cuando el paciente muere. Entra en coma, paro cardiorrespiratorio y muerte. Se ha visto esos casos, hemos visto hasta por gusto. A cada rato se ven problemas de hipertensión endocraniana. Donde el paciente se pone grave, tiene el reflejo de Cushing, que es hipertensión bradicardia, paro respiratorio, muerte. Entonces es llamativo. Moraleja, tenemos que tomar la presión arterial a un paciente joven que está con el Glasgow bajo o bajando el Glasgow. Pero no espera que esté pues en 5, 4, ¿no? Puede entrar con Glasgow 15, bajar a 14, bajar a 13, ya llama la atención. Entonces hay que hacerle control. Si va a estar con hipertensión y le tomamos el pulso y va a tener 45 de pulso, ya la siguiente etapa es el paro respiratorio. Entonces, ¿sabe qué es lo que tiene en la cabeza y cómo? Una tomografía, una resonancia, inmediatamente. Entonces, tenemos que tener actitudes. Entonces, para eso se llama de indicaciones para el monitoreo de PIC. ¿Por qué monitoreo? Porque por algo la presión está inestable o está subiendo. Entonces, se monitoriza. Ya se puede monitorizar. Antiguamente, ¿saben cómo se monitorizaba? Se ponía una sonda al cerebro y lo uníamos a una llave de 3 vías, poníamos el 0 a la altura de 1 centímetro por delante y por arriba del conducto auditivo externo, ese era el 0. Entonces, cuando se ponía el 0 ahí, se abría la llave de doble vía y el líquido cefalorraquídeo subía ¿por qué creen? Por un equipo de venoclisis. Por ahí subía el líquido cefalorraquídeo y nos daba en centímetros de agua la presión. Por encima de 15, 20 centímetros de agua estaba peligrosa la cosa. Había que hacer la conversión con 10.33, que es en milímetros de mercurio, para tener de centímetros de agua, pasar a milímetros de mercurio. Tengan ustedes en cuenta que les hablo de milímetros de mercurio, de 11 a 15. No les hablo de centímetros de agua. Los centímetros de agua ya fue, ese es el pasado. Ahora, todos trabajamos con equipos que nos dan la presión intracerebral en milímetros de mercurio, no en centímetros de agua, en milímetros de mercurio. Antes hacíamos la columna en centímetros de agua. Entonces eso tenemos que convertirlo. ¿De acuerdo? Ahora, así como hay hipertensión endocraniana, también hay hipotensión. El líquido baja. Entonces uno tiene la hipertensión baja. ¿Y a qué se debe? ¿Dónde se ve eso? Se ve, por ejemplo, o lo hemos visto con mucha frecuencia, cuando se hace la anestesia epidural. Se hace la epidural y por mala técnica operatoria con la aguja de Towie se le hace un hueco a la obra madre y por ahí filtra el LSR. Y el anestesiólogo dice que lo va a sellar con un... ¿Qué llama sellar? Se llama hacer de nuevo la punción y colocarle sangre. Que la sangre dice que es un coágulo y le tapa, no sé si es su idea, ¿no? Pero realmente es así, no es así. Pero le han sellado con un par de centímetros de sangre. Sangre venosa, ¿no? Le saca sangre venosa, pero dice que ya lo selló. ¿Para qué? Para que no haya hipotensión, ¿me entiendes? Vemos con mucha frecuencia hipotensión del LCR. ¿Por qué? Por funciones iatrogénicas. La principal causa, hay otras más, ¿no? Hay fístulas espontáneas, en fin. Esa es la hipotensión, que es menos patológica que la hipertensión. La hipertensión sí es severa. La hipotensión de la cefalea persistente, etcétera, etcétera. Pero la otra no, la otra mata. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de la patológica, de la normal y el manejo. ¿Qué hacer con el manejo? Hay tratamientos de primera línea, de segunda línea, y ya pues cuando no hay nada que hacer, ni modo, estamos perdidos. Luchamos para salvarle la vida al enfermo. ¿Y qué hacemos para eso? La traqueotomía descompresiva. O sea, tenemos que abrir el cráneo porque adentro estalla, el cerebro estalla, está una presión brutal. Bien, ¿qué dice la doctrina de Monro Kelly? La doctrina de Monro Kelly señala pues de que dentro del cráneo, en estos compartimentos existen estructuras, en la fosa posterior y en la región supratentorial, que cuando existe un elemento extraño que empieza a crecer, el elemento extraño que puede ser agua, del líquido cefalorraquídeo, se empieza a acumular el agua, empieza a subir la presión del líquido. Entonces, ese incremento en su tamaño
ese resultado, pues, de botar ese líquido. O sea, la fuerza que hace el cerebro en querer botar ese exceso dentro del cráneo, porque hace fuerza. Puede ser un coágulo también. El coágulo también presiona y el cerebro hace lo imposible por botarlo, porque le está haciendo daño. Y esa fuerza que ejerce es la presión intracraneal. O el tumor. Pues un tumor de rápido crecimiento, como un glioblastoma, que entra en conflicto de espacio y el paciente se enclava y se muere. O puede ser un tumor de lento crecimiento, como un meningioma, que crece pues, en 25 años, 1 milímetro por año. Crece lentamente, lentamente, y el cerebro se va adecuando a ese crecimiento. Entonces, todas esas posibilidades existen. Entonces ven ustedes acá que el cerebro tiene sangre venosa, arterial, líquido cefalorraquídeo y el tejido cerebral. Esto en condiciones normales, no pasa nada, está con 11 milímetros de mercurio. ¿Están ustedes acá? Ahí. De repente nace una masa, empieza a crecer la masa. Entonces, esta masa hace fuerza y ¿qué hace? Elimina la sangre venosa, elimina el líquido cefalorraquídeo, no puede comprimir mucho la sangre arterial y menos el tejido cerebral. Entonces, lo más fácil es botar la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo. Y con eso trata de compensar. ¿Qué cosa? El crecimiento de la masa. Pero cuando la masa llega a encima de 30, inmediatamente se descompensa. La masa al paciente lo descompensa. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cuál es la presión intracerebral normal? Más o menos de 10 a 15, como les dije. 11 a 15 milímetros de mercurio. Esa masa que en crecimiento dificulta la perfusión cerebral. Normalmente hay una presión. ¿Y cómo se calcula esa presión? Pues la fórmula que se ha encontrado es que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral. Entonces, con eso nosotros tenemos ya una ecuación que nos va a ayudar a trabajar. ¿Y cómo nos va a ayudar a trabajar? Bien fácil. Nosotros podemos tener la presión arterial media, colocamos una línea arterial al paciente en la UCI y tenemos ahí la presión sistólica y la presión diastólica, o una línea arterial, la arteria radial, ¿no? Una línea arterial. Lo monitorizamos y tenemos la presión en el acto. También podemos tener la presión intracerebral, colocamos un sensor al ventrículo y tenemos la presión intracraneana. Entonces ya tenemos la presión de perfusión, pues restamos la presión arterial media menos la presión de perfusión. ¿Y cómo calculamos la presión arterial media? Pues hay como 3 o 4 fórmulas, yo les voy a enseñar más rato. Presión arterial más sistólica entre 2 menos, son ecuaciones que se hacen. ¿Ya? Los componentes del cráneo son pues la bóveda craneana, que es rígida, el contenido que no lo podemos achicar, y el contenido es así, su volumen es 1200 aprox. 150 sangre, 150 LCR, entonces más o menos son 1500 el volumen. Y la presión es entre 10 a 15, 11 a 15. ¿Ya? ¿Y cuándo aumenta esta presión? Aumenta pues por edema, miren ustedes, acá hay edema y masa. Todo esto aplasta al parénquima. Y al aplastar al parénquima, ¿qué hace? Lo desvía de la línea media, lo empuja hacia el otro lado, borra los surcos, cierra las cisternas, porque lo primero que saque es el agua. ¿Y el agua dónde está? En las cisternas. ¿El agua dónde está? En las fisuras, en los surcos. Por eso cuando hay hipertensión, en una tomografía no hay cisternas, no hay surcos, está seco. Por la fuerza que hace esa masa en eliminar y el cerebro en compensarlo, ¿no? Entonces, esa compensación hace, pues, que de alguna forma, uno disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el volumen de líquido cefalorraquídeo, o hace la distorsión cerebral, o sea, las hernias, pues, ¿no? Entonces ya se repite la misma imagen de antes, ustedes acá, la masa que crece, inmediatamente se dispara la pica. O sea, se puede soportar hasta ese punto de no, ¡pum!, se dispara. Ya no la puede compensar. ¿Ya? Lo mismo, acá con una masa, estoy repitiendo lo mismo para que vean ustedes. Entonces, en condiciones normales, aparece una masa acá en violeta, la masa, entonces inmediatamente evacúa sangre y sangre venosa.
hasta que llega un momento donde ya no puede evacuar más, ya no hay que bote, ya no compensa, entonces la masa dispara y el paciente se enclava. ¿Ya? Todos esos mecanismos patológicos se traducen. Por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral baja. Con todos estos problemas de hipertensión endocraniana baja. Pero ¿qué pasa cuando baja? Mire, si normalmente es entre 40 y 60 mililitros por 100 gramos por minuto, el enfermo está normal, ¿cierto? Pero si baja el flujo sanguíneo cerebral por esta masa que está dentro del cráneo a 30, entonces el paciente ya tiene alteración del estado mental. Si baja entre 16 a 20, aparece la falla eléctrica. Entonces ya hay trastornos en el electroencefalograma. Si sigue bajando y llega hasta 10 o 12, ya fallan las bombas iónicas. O sea, la bomba sodio y potasio ya falla. Y obviamente el edema se dispara. Y si tiene menos de 10 de flujo sanguíneo cerebral, ya hay una falla metabólica. Y el paciente está con severos disturbios. Entonces, todo eso hay que meditar y pensar cuando baja el flujo sanguíneo cerebral. Tenemos que evitarlo a toda costa. Y no solo eso, como no hay flujo sanguíneo, como no hay presión de perfusión, no llega oxígeno, pues, no llega. Y entonces, al no haber oxígeno, si normalmente tenemos un umbral de presión de saturación de oxígeno en 50 estaba normal, cuando empieza a bajar a 40 hay trastornos del aprendizaje, aumenta el lactato, en 30 hay trastornos del juicio, aumenta la creatina fosfoquinasa, disminuye, ya no hay ATP, entonces cuando llega a 20 ya el electroencefalograma falla, y cuando el electro está plano, ya pues alteración en la mitocondria, ya hay muerte. O sea, eso también se ve. Entonces, tenemos algunas constantes del flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo. ¿Qué cosa tiene relación con eso? El consumo de glucosa. El cerebro consume harta glucosa. Consume harta glucosa. Consume 10 miligramos por cada 100 gramos de tejido. Consume harta glucosa. ¿Y cómo lo consume? Básicamente con el ciclo de Krebs. Básicamente lo usa en el ciclo de Krebs. ¿Necesita ATP? Por supuesto que necesita mucho ATP. Más o menos necesita 12 milimoles de ATP por minuto. Y tiene su reserva todavía. Entonces, cuando no llega glucosa, aumenta la glicolisis, después ya no da. Y las cosas se complican. ¿Y qué zonas necesitan más sangre? ¿La sustancia blanca o la sustancia gris? La sustancia gris, las neuronas necesitan más. Entre 75 y 80 mililitros por 100 gramos por minuto. O sea, es brutal la cantidad de sangre gris que jala la neurona. Todas estas cosas tenemos que conocerlas para entender por qué es importante esto cuando tenemos un paciente en emergencia que está hipotenso, que está hipoglicémico y que está en shock, está hipoxémico. Todo esto daña, hace más daño. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden del flujo cerebral, de la presión de perfusión cerebral que ya les he explicado. ¿Y cómo lo calculamos? El flujo sanguíneo cerebral, como vemos, pues es importante, ¿no? Afecta totalmente. La presión de perfusión, como dijimos, es presión arterial media menos la pica, ¿no? Hay una respuesta normal en el cerebro con relación a la presión arterial. Cuando la presión arterial sube por encima de 150, los vasos se dilatan. Perdón, cuando sube por encima de 150, cuando está, por ejemplo, una crisis hipertensiva, presión arterial sistólica 220, en reacción a eso los vasos se cierran, se aprietan. Por eso es que en emergencia, cuando ustedes tengan una crisis hipertensiva, tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al cerrarse las arterias, ese enfermo puede terminar con isquemia, puede hacer infarto. Por eso es emergencia hipertensiva. O sea, hay que actuar inmediatamente, ¿ya? Por el contrario, cuando baja de 50, los vasos se dilatan. O sea, los vasos tienen esa reacción. Si la presión arterial sistólica baja por debajo de 50, se abren. Si sube por encima de 150, se cierran. Es un mecanismo defensivo que al final hace daño, ¿no? Hace daño, mucho daño, ¿ya? Entonces, la autorregulación está con la presión de perfusión entre 50 y 150 milímetros de mercurio.
Por debajo de 50, ¿qué pasa? Baja, o sea, se vasodilata, hay isquemia, hipoxia. Por encima de 150, aumenta, hay vasoconstricción y hay isquemia. O sea, de todas maneras salimos perdiendo. ¿Ya? Esas son las fórmulas que usamos en la UCI para calcular la presión de perfusión cerebral. Son ecuaciones de manejo práctico, ven ustedes. La presión arterial media es igual a la diastólica más 1/3 de la sistólica menos la diastólica. O 2/3 de la diastólica más 1/3 de la sistólica. Son las tres ecuaciones más usuales. La que más usamos es esta. La sistólica es igual a 2 diastólicas más una sistólica entre 3. En realidad las tres dan el mismo valor. Las tres. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre, la presión de perfusión cerebral es importante, sí, porque es la fuerza con que la sangre es empujada dentro del lecho cerebrovascular. Cuando la presión de perfusión es baja, produce isquemia. Cuando es muy alta, hay hiperemia. La autorregulación funciona entre los límites superiores e inferiores, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Por eso una disminución es peligrosa y un aumento también lo es. En general se destruye la autorregulación. ¿De acuerdo? El mismo concepto, lo repito a cada rato, presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos pic. El valor normal está en 60 y 100. Generalmente en la UCI de neurocirugía, nuestro objetivo es conseguir que la presión de perfusión cerebral esté cerca de 100. Es lo óptimo. Ahí estamos felices de la vida. ¿Ya? Si no se consigue eso, imagínense ustedes, tenemos que usar vasopresores como la noradrenalina para levantar la presión y mejorar la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Más de lo mismo. Tenemos tres tipos de autorregulación, como ven ustedes, la metabólica, la presión arterial y la viscosidad. Aquí lo que quiero demostrarles con esto es que nosotros tenemos lo que se llama alta compliance, o sea, una capacidad de adaptabilidad, ¿no? ¿Cómo se adaptabiliza? Eliminando el SR y comprimiendo el patrón venoso. Hasta cierto punto. Llegado por encima de 30 milímetros, se dispara. ¿Ya? Entonces tenemos acá la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Igual también, como les explicaba, de 50 y 150. ¿Ya? Por debajo de 50 se pierde. ¿De acuerdo? El flujo sanguíneo cerebral es importantísimo. Miren ustedes, es el 14% del gasto cardíaco. Es muy intenso en la sustancia gris. No se olviden de eso. ¿Cómo lo medimos nosotros, el flujo sanguíneo cerebral? El flujo sanguíneo cerebral, cuando esté en buena cantidad, o sea, de 50 a 100, el paciente está normal. Pero a medida que va bajando, va fallando y al final termina en la falla metabólica. O sea, se destruyen las bombas de sodio-potasio. La detección práctica del flujo sanguíneo la hacemos con Doppler. En la UCI nosotros tenemos un Doppler craneal que nos permite ver el flujo sanguíneo. Pero desde el punto de vista práctico, el Doppler que tenemos en nuestra UCI nos ayuda a ver el vasoespasmo, la presión intracerebral y el paro circulatorio cerebral, o sea, cuando ya no hay flujo. ¿Ya? Para eso básicamente lo usamos. El oxígeno, si disminuye su concentración, si disminuye la concentración de oxígeno, aumenta el ácido láctico. ¿Por qué? Porque aumenta pues el metabolismo anaeróbico, o sea, la glucosa va por el ciclo del ácido láctico, solamente da dos ATPs. Ese aumento del ácido láctico aumenta la osmolaridad, da más edema, aumenta más el volumen intracraneal, o sea, se hincha más el cerebro, aumenta la presión intracerebral, por supuesto, y eso baja el flujo sanguíneo cerebral, y eso disminuye el oxígeno. Entonces, ese es un círculo vicioso que hay que romperlo. Hay que romperlo. Esas son las lesiones secundarias, de las cuales tienen que conocerlas de memoria, básicamente relacionadas con el trauma. Acá tienen ustedes el flujo sanguíneo cerebral,
en relación con la presión arterial media, ¿no? Por encima de 150 hay vasoconstricción. Por debajo de 50 hay vasodilatación. También hay relación con el CO2, que es una cosa bien interesante. Cuando un paciente retiene CO2, o sea, cuando no ventila bien, retiene el CO2 provoca vasodilatación. Aumenta el flujo sanguíneo, o sea, se hincha el cerebro. Entonces el paciente que tiene hipercarbia, aumenta el CO2, obviamente está en acidosis metabólica y respiratoria. Entonces se hincha el cerebro. Pero cuando nosotros lo intubamos y lo hiperventilamos, eliminamos el CO2, lo llevamos al estado de alcalosis. Allí se provoca vasoconstricción, porque se disminuye el CO2 y baja el flujo sanguíneo y el cerebro se aplana. Por eso es que lo intubamos, por eso es que pedimos cuando estamos operando que lo hiperventilen al paciente. Al hiperventilar el cerebro se aplana, se achica, o sea, baja el volumen. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción. No se olviden de eso. Es importante. Esa es la razón por la cual intubamos al enfermo y lo hiperventilamos. Ahora tampoco se lo va a hiperventilar pues por debajo de 30, ¿no? El nivel óptimo es 30-35, no puede ser menos, ni más tampoco, ¿ya? ¿Cuál es la importancia entonces de todo lo que estamos hablando? Especialmente de la PIC, que es tratable. Eso lo podemos manejar nosotros en emergencia, tranquilamente, ¿ya? Estos efectos de la presión de la PIC aumentada, aumenta la PIC, o sea, el paciente tiene no una PIC nomás, sino elevadísima. Entonces, al elevar la presión intracraneana, baja la presión de perfusión cerebral. Eso trae isquemia. La isquemia trae hipoxia. La hipoxia aumenta el lactato, aumenta el CO2, disminuye el pH, obviamente si está en acidosis, disminuye la presión de oxígeno, está en hipoxia. Eso trae vasodilatación, más edema, más aumento del volumen, más resistencia vascular y más PIC. O sea, realmente es un círculo vicioso que hay que romperlo. ¿Con qué? Con la hipoxia, pues no, hay que darle oxígeno. Hay que darle oxígeno. Aumento el CO2, hay que hiperventilarlo, se le intuba. ¿Me entienden? ¿Cuál es el clínico de la hipertensión endocraniana? El cuadro clínico de la hipertensión endocraniana que les he descrito tiene una cefalea matinal, náuseas y vómitos. A veces el vómito es sin náusea, o sea, vómito cerebral, vómitos meningios le llaman así. El paciente no tiene náusea y vomita. Y lo más importante de todo es que hay papiledema. Hay edema de papila. Entonces, pero en emergencia no tenemos pues oftalmoscopio para ver el edema de papila. No tenemos. Y si lo tenemos y lo conseguimos, no hay pila. Si conseguimos la pila, no hay foco. O sea, todo se pierde. Entonces lo más frecuente, lo más útil es pedir que el oftalmólogo venga y le vea el fondo de ojo. A veces hay oftalmólogo de emergencia, si no esperar al día siguiente cuando vienen a las 8 de la mañana. Trabajan de 8 a 2, creo. Pero miren ustedes, cefalea, náusea, vómitos, edema de papila. Esa es hipertensión endocraniana. Se acompaña a veces de parálisis sexto par. El ojo está mirando hacia adentro. Porque el sexto par y la abduces, ese que lo separa hacia afuera, no funciona, entonces el ojo se va hacia adentro. Entonces ven ustedes, cefalea, náusea, vómitos, edema de papila. Pueden haber otros síntomas, sí. Hay bradicardia, baja el Glasgow, deterioro del sensorio, nervios craneales se comprometen, el tercero, el sexto. Hay hipertensión arterial. Miren, el doctor Harvey Cushing detectó en el año 1915, me parece, en la época de la Guerra Mundial, la tríada de síndrome de Cushing, que se llama así. Los pacientes que están con hipertensión endocraniana severa, en riesgo de enclavarse, tienen hipertensión, bradicardia, trastorno respiratorio, paro, muerte. No se olviden nunca. El edema de papila es fundamental. Siempre hay edema de papila, tienen que buscar el edema de papila, ¿ya? Entonces, a cualquier paciente en el cual sospechen ustedes tumor o problemas, edema de papila. Pero, ojo, quiero que recuerden algo ahora que se lo voy a decir y no lo van a olvidar nunca, por favor, ¿eh?
Lo estoy recalcando a ustedes, los 18 que están acompañándome. Hay pacientes que tienen cefalea, síndrome nauseoso, tienen edema de papila, y ustedes le hacen tomografía y resonancia y no hay masa. No hay masa. O sea, no hay que explique eso. Pero está con edema de papila y cuadro clínico, náuseas, cefalea. Si no hacen nada, al final ese edema de papila le lesiona los ojos. Pueden perder la vista. Creo que es un 40% ese valor. Ese cuadro clínico de cefalea, náusea, vómitos, edema de papila y ausencia de tumor, ausencia de masa, se llama pseudotumor cerebri. Pseudotumor cerebri. A veces el cuadro clínico de cefalea, vómitos, no es aparatoso, pero hay edema de papila. Y ustedes lo buscan y no encuentran masa, pero hay edema de papila. Eso se llama pseudotumor cerebri. Pseudotumor cerebri. Se trata con una DVP, o sea, una devaluación ventriculoperitoneal. Hay que pensarlo siempre y hay que salvar. Por eso deben pedir siempre fondo de ojo. Deben buscar siempre fondo de ojo. Es importante salvar la visión. El fondo de ojo patológico en este estudio. Y si ustedes tienen un cuadro clínico, encuentran un edema de papila y van a buscar en la tomografía una masa y no hay masa, pues entra dentro del pseudotumor cerebri. ¿Que hay? Por supuesto que hay. Es más frecuente en mujeres. Nosotros vamos a cada rato pseudotumor cerebral. Los neurólogos lo encuentran, nosotros también. ¿Ya? No se olviden de ese detalle, por favor. Desde el punto de vista de hipertensión endocraniana, la hipoxia que se genera, pues baja, disminuye la perfusión cerebral. Entonces, eso nos puede dar lugar a las hernias. ¿Ya? Las regiones más riesgosas para esto son la región temporal. Hemos visto enclavarse por contusiones temporales. La fosa posterior también es muy sensible. Es tan sensible que cualquier masa mayor a 3 centímetros ya debe ser operada, porque lo puede matar al paciente, lo enclava y lo mata. ¿Cuáles son las etapas evolutivas? Son 4 etapas. La primera es de la compensación. No hay muchos cambios. La segunda ya una elevación, ya empieza a aparecer hipertensión bradicardia. Algo está pasando ahí. La tercera etapa es de las hernias, encontramos hernias. Y usted me dice, ¿y qué es hernia? Es que cuando la presión está por encima del nivel de compensación, el cerebro trata de compensar eso y lo desplaza una hernia, o sea, busca una salida. Le empuja al cerebro hacia el otro lado, la masa, empuja de arriba hacia abajo, se llama hernia transtentorial descendente, o de abajo hacia arriba, desde la fosa posterior hacia arriba, al tronco cerebral, se llama ascendente, hernia transtentorial ascendente, o si nace en la fosa posterior, empuja a través del foramen magno y se llama hernia amigdalina. O sea, vienen las hernias. Cuando la masa crece sin ninguna contención, viene la etapa de las hernias. Y después de eso, ya aparece la última etapa, y es la etapa prácticamente vegetal, donde el paciente está en agonía y es la fase terminal, donde ya todo está en los niveles vulvares donde está el centro cardiorrespiratorio, y el paciente está en lesión irreversible. Y sobre eso quiero decirles unas palabritas. Nosotros hablamos como neurocirujanos de lesión irreversible de tronco encefálico, que justo coincide con este problema. ¿Por qué? Porque el tronco encefálico es dañado por la hipertensión endocraniana, por la lesión que provoca el daño y el paciente tiene lesión irreversible. ¿Por qué? Porque al examen está flácido, tiene cuadriplegia, está flácido. No mueve nada, ni los pies ni las manos. No ventila, está en paro respiratorio. Usted le busca el reflejo nauseoso, no tiene. Tu oxígeno le mueve el tubo, tampoco. Los ojos están fijos, midriáticos. Entonces miren ustedes, pupila midriática, ojos de muñeca, o sea, mira al frente y no los mueve. Usted le mueve a la derecha, sí, no se mueven los ojos, tan fijos como la muñeca.
no tiene óculos encefálicos, está flácido, no respira. Entonces el paciente está en lesión de tronco irreversible. No les hablo de muerte encefálica o de muerte cerebral, como dicen algunos. Eso se constata con otros estudios. Una persona puede tener el tronco seccionado con lesión irreversible de tronco y tener la corteza normal. ¿Por qué? Porque el paciente todavía tiene latido cardíaco y tiene ventilador que le da oxígeno. Por eso hay que diferenciar esa parte. Nosotros clínicamente llegamos, por esto que le estoy mencionando, a lesión irreversible de tronco encefálico. Lo vuelvo a repetir, por favor, no se van a olvidar. Midriasis, flacidez en las 4 extremidades, ausencia de nauseoso, ausencia de tusígeno, ojos en muñeca, pupilas midriáticas. Son 6 criterios. Sobra para diagnosticar lesión irreversible de tronco encefálico. Eso lo van a ver a cada rato de emergencia. Ese paciente hay que mantenerlo y llamar a recuperación de órganos, o sea, a trasplante, para que converse con la familia y vea si le pueden sacar pues el hígado o los órganos nobles que se pueden hacer trasplante, riñones, córnea, porque hay gente que necesita esos órganos, ¿no? Y si coincide y si tiene, califica, se le da pues pase, ¿no? Hemos hablado mucho de edema cerebral, hinchazón cerebral. El edema cerebral es de 3 tipos. Puede ser vasogénico. Es frecuente ver el vasogénico en las patologías que tenemos, en los tumores cerebrales, en las hemorragias cerebrales, en las infecciones, en el trauma, se hincha el cerebro. Ese hinchazón en esas patologías, trauma, hemorragia, infección, absceso, y que lo más usual es un edema vasogénico. ¿Por qué? Porque lo que se altera es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, eso se altera allí. Entonces el cerebro está hinchado por eso. También hay otro cerebro, el citotóxico, que es cuando se daña la neurona, se ven procesos isquémicos agudos, intoxicaciones por monóxido de carbono, etcétera, y se dan fallas citotóxicas, o sea, la membrana está alterada, la membrana, eso está alterado, por eso se llama citotóxico, ¿ya? Y el otro edema es intersticial, que se ve en algunas tomografías cuando vamos hidrocefalia, vamos a ver, donde el agua sale a través de las paredes del epéndimo, y se llama edema transependimario. ¿Por qué? Porque el agua fluye por ahí, por la presión que ejerce, le da edema periventricular, característico de las hidrocefalias hipertensivas, ¿eh? Acá tienen un resumen del edema intersticial, del ECR, del edema citotóxico, ¿no? Que se ve en intoxicación por agua, fases precoces de infartos cerebrales, fases precoces, ¿no? O los otros que son tumores primarios, metastásicos, es el edema vasogénico, ¿ya? Edema vasogénico. Las estructuras se desplazan, por supuesto. Esta masa que ya no es compensada, la desplaza. El cerebro trata de defenderse. Primero, elimina el agua y se ve la tomografía, se ve sin líquido cefalorraquídeo, con las cisternas cerradas, los ventrículos aplastados, porque elimina por el LCR. Después se nota desplazamiento de la sangre, claro, porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral, hay vallas isquémicas, y cuando ya es demasiado, ya se desplazan las estructuras, eso se llama hernia. Entonces son lesiones ocupativas de espacio, son vasculares, hematoma subdural, hematoma epidural, tumor cerebral, absceso cerebral, hemorragia intracerebral. Son masas que ocupan espacio. Masas con gran edema citotóxico, son el infarto cerebral, la isquemia global, la hiponatremia aguda también describen ahí, ¿ya? Son diferentes causas de aumento de volumen. Y eso se traduce en hernias. Y acá ven ustedes un poco jocosamente la hernia. Acá tienen una masa, está derramando sangre y acá está empujando debajo del tentorio hacia el otro lado a este pedazo del lóbulo frontal
que se llama hernia transtentorial o hernia subfalciforme, pero la hoz del cerebro le empuja acá. Es un tipo de hernia transtentorial, hernia subfalcial. Es producida por lesiones del espacio unilateral, frontal, parietal, que pasan, empujan al cerebro hacia el otro lado. Hernias subfalcinas. ¿Ya? Otra hernia, la hernia del uncus. ¿Dónde está la hernia del uncus? Lateral, la hernia del uncus. Este es el uncus. Comprime hacia el otro lado la masa, entonces da la hernia del uncus. El gancho del hipocampo comprime el borde del tentorio. Generalmente da tercer nervio craneal y hemiplegia al otro lado. También hay hernias descendentes, ¿ya? O la hernia amigdalina, que es esta, la hernia amigdalina, que empuja hacia abajo a la amígdala cerebelosa. Esta generalmente se ve, y hemos visto, ¿eh? Cuando se hace punción lumbar y no tiene una imagen de que no hay masa. Me acuerdo mucho casos que hemos visto en emergencia, pacientes a los cuales le hacían punción lumbar y cuando íbamos en la noche a ver al paciente estaba con midriasis, ya, clavado. Y le han hecho punción en la tarde. ¿Para qué le han hecho punción lumbar? Para estudio. Le han sacado el SR, ¿para qué? Para citoquímico, para hongo, para gérmenes comunes, para anaerobios, para beca. Sacado muestras un montón y lo enclavaron al paciente. Pues nunca se hace una punción lumbar, por favor, señores alumnos, nunca se hace una punción lumbar sin tener una tomografía que descarte la presencia de masa, porque si no, se le provoca una hernia amigdalina, el paciente se muere. ¿De acuerdo? Ya, ok. Acá tenemos una hernia externa. Cuando hacemos craniotomía descompresiva y hay una masa, sale por ahí como un fungus. Hemos tenido casos así, bien severos. ¿De acuerdo? Esta es la hernia del uncus. Acá usted esta masa está comprimiendo a quién, al tercer nervio y al pedúnculo. Están apretando. Provoca pues hemiplegia al lado opuesto y midriasis. Por eso, ojo con eso, hernia del uncus. La hernia amigdalina, de la parte de atrás, ven ustedes acá, siempre hay que mirar acá. Esa es la hernia amigdalina, desciende la amígdala cerebelosa. Todas esas masas se estudian en la tomografía a través del Marshall. El Marshall 3, pues es uno de los más graves, ¿no? Y desde ese punto de vista nosotros tenemos que tener claro que el Marshall nos ayuda mucho cuando hay desviación de la línea media y el volumen de la masa. Miren ustedes, según Marshall, el 100% del Marshall 3, ¿sí? Marshall 3, 100% que tiene la línea media desviada 5 milímetros. Son lesiones traumáticas que tienen malos resultados. Entonces hay que estar atentos a eso. ¿Ya? ¿Qué pacientes deben ser evaluados con tomografía y resonancia cuando usted esté en emergencia? ¿Qué pacientes? En los que sospechan herniación, los que tienen desviación de línea media, cuando hay borramiento de los ventrículos, de los surcos, cuando hay hidrocefalia, cuando hay hemorragia, eso tienen ustedes que mirar. Entonces tienen ustedes que llamar al neurocirujano en estos casos. Cuando tienen emergencia, miran cambios óseos, edema, hemorragia, hidrocefalia, neurocirujano. No se comprometan ustedes, ¿ya? No se comprometan. ¿Cómo se monitorea esta pica de tantos problemas? La presión intracraneana. Hacemos el monitoreo a través de sensores de presión, transductores de presión, intraparenquimales o intraventriculares. Nosotros en nuestra UCI utilizamos sensores de presión intracraneana, con eso nos ayudamos a monitorear la presión cerebral. Con Doppler vemos la velocidad de flujo sanguíneo cerebral. Estamos para comprarnos el microdiálisis y el PTO2, o sea, la presión de oxígeno del tejido cerebral. No hacemos temperatura, no hacemos láser Doppler, no hacemos difusión térmica. O sea, tenemos algunas cosas que no se hacen, ¿ya? ¿Por qué se monitoriza la PIC? Porque hay una relación entre la herniación y la presión intracraneana. Es más,
Cuando está bien puesto, se trabaja bien, ayuda mucho a no operar por gusto. ¿Por qué? Porque hemos tenido pacientes pues, que se han expuesto a una cirugía innecesaria. ¿Cómo es eso? Paciente que está clínicamente mal, que dicen, uy, hay que operar, póngale un sensor, le ponen el sensor y la presión está en 20. ¿Cuál es la ganancia de hacer tremenda operación? Para 20 de presión. Le pones un poco de monitor, lo baja a 15. Ya está compensado. No, con frecuencia hemos visto ese caso. Por eso hay que monitorear la PIC. Y tenemos monitores, ¿no? Entonces el monitoreo es de gran impacto en la mortalidad de los pacientes. Te ayuda muchísimo, ¿ya? La presión intracraniana es de mucha ayuda para nosotros cuando está monitorizada. ¿De acuerdo? Este es para volver a hablar de lo mismo, de lo que se habló hace unos minutos cuando hablamos de presión, de la distensibilidad. Acá nosotros tenemos que actuar. Ya cuando está al mínimo, ya, al mínima de distensibilidad, ¡pum!, ya está, el paciente colapsa. Acá se enclava. Entonces hay una reserva compensatoria que debemos utilizar antes de que llegue a este nivel, porque después de ahí se desequilibra y ya no lo sacamos nunca. Una vez enclamado ya no regresa. ¿Ya? Entonces el monitoreo de la PIC es para medirla, para el diagnóstico en tiempo real, para hacer el cálculo de presión de perfusión, ¿no? Y que pues, evitamos pues sobretratamiento, o sea, operaciones innecesarias, ¿no? Ponemos el sensor al ventrículo o al parénquima y lo hacemos. ¿Cuál es el mejor? Intraventricular. El mejor es el intraventricular. También el parenquimal ayuda, pero mejor es intraventricular. Contraindicaciones, sí, la coagulopatía. Si tiene coagulopatía, hemos visto hemorragias hemisféricas por colocar el sensor en pacientes que tenían trastornos de coagulación. Realmente es bien lamentable que por poner un sensor tiene una hemorragia brutal. ¿Hay infección? Sí, hay infección. ¿Cuánto? Más o menos un 10% de ventriculitis. No podemos negarlo, ¿no? ¿Qué buscamos? La onda P2. Cuando está alterada la P2, inmediatamente sospechamos de que algo anda mal ahí. La P2, ¿no? La onda vertidal, esa es la P2. ¿Cuánto tiempo? 3 a 5 días, a veces hemos llegado hasta 21 días, pero el problema es la infección, la colonización. Hay que tener cuidado, pues, ¿no? Desde el punto de vista general, la hipertensión endocraniana la manejamos con la posición de la cabeza, con... ¿Para qué la posición de la cabeza? Tiene que estar en semifowler, 45 grados. ¿Para qué? Para favorecer el retorno venoso, porque si se encharcan las venas se hincha el cerebro, por eso favoreciendo el retorno venoso, que no haya compresión yugular para que la sangre regrese y sea bien perfundido el cerebro, ¿no? Hay que sedar y relajar al paciente. Si se le pone un sensor, ven ustedes acá, se le ha puesto un drenaje, evacuamos el SR, ustedes saben que esta mujercita está acá, grave, intubada, con su sensor, con sonda nasogástrica. Usamos soluciones hipertónicas, hiperventilamos, vamos a ir viendo una por una. Posición de la cabeza 30 grados, semifowler, ¿no es cierto? El tratamiento de sedación para que no tosa, no puje, esté relajada y se deje llevar, y eso mejora, optimiza la presión intracerebral. Siempre usar cloruro de sodio, nunca usar destroza salina ni menos hipotónica, al 5% está proscrita. Si se le ha hecho un drenaje hay que evacuar el SR, ¿no? Se va cuando el SR para ver cómo se compensa, ¿ya? El manitol, se utiliza manitol y soluciones hipertónicas. Antes no teníamos esto. Esto es de gran ayuda. El manitol nos ayuda mucho cuando se trata de pacientes con tumores. Y la solución salina cuando es por trauma, por patología vascular. Pero la solución salina es bastante. Actualmente prácticamente se empieza con eso. Solución salina hipertónica. ¿Ya? Pero hay complicaciones, puede haber edema de pulmón, insuficiencia cardíaca, edema, rebote, etcétera, ¿no? En cuanto a la hiperventilación, eso lo manejamos con mucha cautela. ¿Por qué? Porque nosotros al bajar el CO2, les vuelvo a decir, provocamos alcalosis. O sea, la alcalosis provoca vasoconstricción.
Entonces disminuye el flujo sanguíneo y disminuye la PIC. Es útil. Pero no puede bajar de 30. Acá pongo puesto 25, pero no puede ser menos de 30. 25 es ya el límite inferior. ¿Ya? Y generalmente lo hiperventilamos con la máquina, porque nosotros lo tenemos intubado y se deja llevar el paciente porque está sedado, y entonces se le puede aumentar la hiperventilación de acuerdo al monitoreo del capnógrafo. Hay que estar atentos al capnógrafo. ¿Para qué? Para que se tenga entre 30 y 35, no baje mucho. ¿De acuerdo? Ahí se maneja eso. Las convulsiones. Una convulsión aumenta pues la perfusión, la eleva la PIC tremendamente. Hasta un 600%. Es deleterio. Hay que poner anticonvulsivante a los pacientes, porque convulsionan y traen problemas. Igual la hiperglicemia. Tiene que estar menos de 200. Si está más de 200 hay que tratarla. Aumenta la hiperglicemia, aumenta el riesgo de transformación hemorrágica en los pacientes. Es deleterio la hiperglicemia, muy deleterio. Algunos pacientes los llevamos al cómodo barbitúrico. Ya no usamos cómodo barbitúrico. Antes teníamos tiopental, teníamos facilidad de usar fármacos. La verdad es que nos ha ido mal con los barbitúricos. Han habido unos que han respondido, pero en general no ayuda. Complica más al paciente. El control de la temperatura es importantísimo. Nosotros bajamos la temperatura, hay menos inflamación y las máquinas mejoran. El paciente baja la presión intracraneal, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Es de mucha ayuda a la temperatura. Las máquinas de hipotermia neuroprotegen. Es bastante ayuda a la máquina de hipotermia. Y curiosamente no hay, ¿eh? Porque el enemigo en la anestesia no es la hipotermia, sino la hipertermia. O sea, el enfermo se enfría. Entonces hay que colocarle mantas. Y nosotros más bien queremos enfriarlo. No tenemos. Me acuerdo mucho cuando estuvimos buscando hipotermia, nadie tenía, o sea, los enfermos que se operan en sala, su problema por el tiempo que están allí echados es la hipotermia. Es una complicación severa, especialmente los niños. La hipotermia es mala, pero en un paciente con hipertensión endocraniana lo que uno quiere es hipotermia. Entonces ahora han inventado máquinas que provocan hipotermia. Nosotros tuvimos hace muchos años una máquina que trabajaba con alcohol, pero también le dimos de matar, pues desde el año 60, imaginen ustedes, 60, 70, 80. En el 90 ya murió, ya no daba la máquina. La hemos usado tanto que era una reliquia. Le echábamos alcohol y al paciente lo enfriaba. Bestial la máquina, muy buena, pero no. Recién hemos adquirido una máquina nueva que provoca hipotermia. La tenemos en comodato, o sea, compramos los insumos y la usamos y nos ayuda mucho para bajar la presión intracraneal, es muy útil. Esteroides no usamos, definitivamente no usamos, aumentan la sepsis y las neumopatías. Bien, eso es todo lo que hacemos. Y si sigue la presión alta, ¿qué pasa? Si sigue la presión alta, por más que estamos trabajando, sigue la presión elevada. Tenemos el plan inicial, todo lo que hemos hecho, tenemos todos los estándares y sigue el paciente con la presión alta. ¿Qué podemos hacer? Entonces, nosotros estamos utilizando este esquema GOS, se llama así, donde desde el punto de vista de neurointensivos utilizamos que control de glicemia, una buena hemoglobina por encima de 10, buen oxígeno, buen estado de sodio, o sea, que no baje el sodio más de la cuenta ni que suba tampoco, una temperatura adecuada, un confort adecuado, una presión arterial adecuada, un CO2 adecuado. Se llama GOSCAP. Es un acrónimo. GOS viene de glicemia, hemoglobina, oxígeno, sodio, temperatura. CAP es confort, presión arterial y CO2, presión de CO2. Si hacemos esto, prácticamente conseguimos lo ideal para intervenir en la fisiología cerebral. ¿Ya? Es un monitoreo integrado. Acá tienen el trabajo, se los voy a pasar para que lo tengan y lo utilicen cuando estén en emergencia. Lo que tenemos que tener para manejar la hipertensión endocraneal en todos los pacientes de emergencia. Un buen nivel de sodio, buena glucosa, presión arterial, esos son los puntos claves, ¿ya? Pero si falla todo eso, ¿qué nos queda? Nos queda
hacer craneotomía descompresiva. ¿Por qué? Porque si no abrimos el cráneo, la presión sube por encima de 35, 40 y el paciente se enclava y se muere. Entonces tenemos que abrir la cabeza, hacer una craneotomía descompresiva para abrir la dura madre, evacuar el problema y el paciente mejora. Totalmente. Esto lo hacíamos desde el año, siempre se ha hecho, ¿eh? Me acuerdo mucho, hay un trabajo de Asenjo de 1952, creo que es un libro de Asenjo de Chile, del doctor Asenjo, que cayó en mis manos, y ahí hablan de craneotomía descompresiva, y se dejó de hacer buen tiempo. Entonces la rescatamos a partir del 80 y empezamos a hacer craneotomía descompresiva, y encontramos pues de que había mucha gente que hacía anécdotas, operaban 3, operaban 2, realmente no había digamos, una idea uniforme sobre eso, hasta que se empezaron a hacer los estudios, ¿no? Hay estudios interesantísimos, son dos grandes que hay, uno es el estudio de Rescue ACP y el otro es el estudio del DECRA, son dos estudios, un australiano, ¿por qué? Porque ellos no trabajan con 5, con 10, con 15 pacientes, trabajan con más de 200 pacientes, o sea, es otra cosa, es un trabajo estadísticamente significativo, ¿ya? Entonces, efectivamente, empíricamente se ha visto que al hacer la craneotomía descompresiva el paciente mejora. Si se hace una unilateral, se hace una bifrontal, se hace una bilateral, también hemos visto casos así severos. Entonces tiene sus indicaciones. Cuando el enfermo está descompensándose, se le hace su cirugía descompresiva. Puede ser unilateral o bilateral, depende de lo que el problema que tengamos. En este caso, por ejemplo, se le está reventando acá, entonces hay que hacer la anatomía descompresiva. Estos trabajos se hicieron. Básicamente concéntrense en este. DECRA, 210 pacientes. Rescue ACP, 600 pacientes. Esa es lo ideal, lo que ellos plantearon hacer. No, no llegaron a eso. Esto estuvo con 27 casitos. ¿No? Significativamente no, nada que ver. Nosotros participamos en el Rescue, mandamos 20 pacientes, nos aceptaron 10. 10 no pudieron cumplir. El DECRA es el estudio australiano, ven ustedes acá, el DECRA es de 1911, ya. Un estudio multicéntrico. Ingresaron los pacientes que son pasibles de enclavarse, son los Marshall 3, los más graves son los Marshall 3, no se olviden, los Marshall 3 son los que están en la línea, están ya para enclavarse. Bien, hicieron su estudio, pero pararon por la cantidad de complicaciones. Empezaron a tener complicaciones y hicieron la técnica de bifrontoparietal, o sea, bitemporoparietal, o sea, bifrontotemporoparietal, grandaza. Bueno, tuvieron problemas, mucho pronóstico desfavorable, pararon. Después viene el Rescue. El Rescue, empezamos nosotros a trabajar con el Rescue. Acá tienen ustedes la ficha que nos mandaron. Se hace el tratamiento inicial, la línea 1, la línea 2. Si no mejora, dice más de 25 por 1 o 2 horas por uno, se randomiza y entramos al tratamiento continuo. Muchos los hemos tenido que bypassear, ¿no? O sea, si seguíamos el tratamiento médico se morían, hemos tenido que abrirles la cabeza. Bueno, otros no. Como les digo, nos aceptaron de 20 a 10. Entonces, al final el Rescue, ¿qué demostró? Que la craneotomía descompresiva precoz tiene mejor pronóstico, menor mortalidad. ¿Ya? Y tiene que ser amplia, no un huequito chiquito, sino grande. Pero también las complicaciones son severas. Pero igualito hay que asumirlas. Mira las complicaciones. ¿No? Hemos tenido esto y más todavía, de todo tipo de complicaciones. Acá tienen una craneotomía grande, amplia, generosa, como decimos. Acá tienen ustedes la ganancia. Hacemos la craneotomía y en la presión cae. Cae. Abrimos la dura madre, ¡pum! Si le sacamos el hematoma total, lo limpiamos, lo dejamos bien bonito, se mantiene abajo. Esta es la ganancia. Esta es la ganancia. La craneotomía descompresiva nos ha ayudado en ese sentido. Pero tiene que ser precoz. Tiene que ser precoz. Acá tienen ustedes un caso de una bifrontal, se respeta acá el seno longitudinal. Bueno, cosas que hemos hecho. Acá igual. Tienen caso de una niñita, este es un caso de Estados Unidos, creo, que tiene un hematoma subdural severo, se le hace la craneotomía descompresiva, miren cómo se le sale el cerebro con contusión hemorrágica, pero la craneotomía le ayuda a mantener, después ya hay, ¿cómo se dice? Pues, lesiones secuelares, se le pone su plaqueta y está la criatura. Esta vez la imagen donde está con su cabecita dilatada, ya está con su craneotomía, está sonriente la criatura.
Acá está en el postoperatorio inmediato o mediato, le falta su huesito. De repente ayuda. También la hacemos nosotros la craniotomía descompresiva, no solamente en TEC, también la hacemos en hemorragia subaracnoidea grave, donde hay bastante hemorragia, el cerebro está hinchado y hay que hacer craniotomía descompresiva. No hacemos esas plaquetas chiquititas, porque el cerebro se sale por ahí, empuja, entonces da una hernia externa. En conclusión, la craniotomía descompresiva nos ha hecho entender pues, que la PIC es un epifenómeno de todo, edema vasogénico, isquemia, todos estos mecanismos influyen. Y entonces tenemos que seleccionar al paciente. Hay que ver el mejor momento para operar al paciente. Ya prácticamente hemos agotado todo. Ver todos los neuroparámetros. No hacer operaciones chiquitas, hacer estándar, grandazas, más de 16 centímetros de diámetro. Hay que hacer seguimiento de los casos, ¿no? Y ver el postoperatorio. Porque el manejo postoperatorio es vital. Hay muchas complicaciones. Y si no estamos atentos, el paciente se nos va. Actualmente hay una patología grave también sobre hipertensión endocrinal que se llama hematoma subdural agudo. El enfermo generalmente tiene un trauma grave, fuerte, y el enfermo está en coma y tiene un hematoma subdural, que es este, hematoma subdural. El está en coma. Entonces se está tratando de hacer craniotomía descompresiva y evacuación de hematoma. Ven ustedes acá el coágulo, se saca, se hace la craniotomía descompresiva. Este trabajo recién ha terminado. Vamos a ver, no han salido todavía las recomendaciones, apenas estén publicadas las vamos a colocar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Preguntas, por favor. ¿Aló? Preguntas. Abran su micro con toda confianza. Akemi, Ángela. ¿Está Ángela? Diana, Diana Carolina. ¿Me escucha? Fiorella. Sí, gracias, doctor. Todo claro. Ok. Bien. Yo le voy a enviar a Renzo la clase y el Ghost para que lo tengan ya y podamos hablar el mismo idioma para el examen. Y para básicamente cuando estén en emergencia, ¿no? Para que puedan actuar y ordenen pues a la enfermera. Ustedes pueden volver, señora, levántele la cabeza que no esté horizontal, ¿no? Con eso le ayudan bastante. Es tipo tenso, póngale un suero salino. Oxígeno, póngale oxígeno. Eso es básico. Si no ponen ustedes eso, nuestro enfermo se nos va, se nos muere. Ok, gracias, buenas tardes. Gracias, doctor.